es mañana el Día Internacional, según me aclaró Alfredo, y por eso he puesto el 29, no que esté confundido. Y para los que no puedan ver la diapositiva, pues aparece una especie de nave y un astronauta, y eso es un guiño al responsable que inició de alguna manera que todo este estudio se pusiera en marcha, que es Andrés García, que trabaja en la Agencia Espacial Europea allí en París, ¿de acuerdo? Y además es un afectado de retinitis pigmentosa. Aquí más o menos explicaros un poquitín en qué contexto se ha realizado el estudio. Y el estudio se ha realizado pues básicamente con muy poca financiación y sobre todo en nuestras horas extras, y por eso va un poquito más lento de lo que a nosotros nos gustaría, o nos gustaría que fuese mucho más rápido de lo que realmente va. Aprovechando que hay abogados en la sala, pues diría que a mis jefes, cabrones, que no nos habéis pagado las horas extras. Pero bueno, va un poco, la idea es explicaros un poquitín en qué contexto se ha realizado el estudio. Básicamente, hoy en día la mayoría de los estudios introducen dentro de sus variables los biomarcadores. Los biomarcadores, la definición que da la FDA, que es la Agencia Americana de Farmacología, y la Agencia Europea del Medicamento, es básicamente una característica que se puede medir y es evaluable de un proceso normal biológico, de un proceso patológico o de una respuesta farmacológica. Dando esa definición, probablemente muchos de vosotros no queda claro qué es un biomarcador. Pero los biomarcadores se usan todos los días y se usan cuando vais al médico de cabecera, por ejemplo, os toma la tensión arterial. El valor de tensión arterial es un biomarcador. El valor de glucosa que se toma en los pacientes con diabetes es otro biomarcador que utilizamos en la clínica diaria para poder evaluar cómo están actuando nuestras intervenciones en ese tipo de pacientes. Esos biomarcadores también se utilizan en investigación. Algunos de ellos son marcadores genéticos, otros de ellos son marcadores moleculares, existen de diferentes tipos. Deciros que los biomarcadores es como el sustituto más o menos bueno, no lo suficiente bueno como para que sea el protagonista de la historia, pero sí lo suficientemente bueno como para, en algunos casos, suplantar a la variable clínica. La variable clínica pues sería el jefe o el tío que tiene el puesto de manera permanente en su trabajo, y el biomarcador sería el sustituto que en algunos casos pues desempeña el papel de jefe. Una variable clínica para realizar un estudio pues podría ser los años de supervivencia o progresión de enfermedad, por ejemplo. Como ese tipo de estudios llevan mucho tiempo, pues hoy en día la ciencia se basa en identificar aquellos biomarcadores que puedan darnos una respuesta de nuestros efectos o de nuestros diagnósticos sobre los pacientes. Las características fundamentales que tienen que tener los biomarcadores es que tiene que ser medible. La segunda característica es que tiene que responder muy rápidamente a cambios muy pequeños, y lo tercero de ellos es que tiene que estar entre medias o en el camino entre una enfermedad y un resultado clínico. Como os he dicho anteriormente, existen hoy en día dos formas de hacer estudios. La mayoría de ellos hoy en día ya incluyen biomarcadores. La primera de ellas es basándose en variables clínicas. No necesitan valoraciones externas ni validar esas variables clínicas, porque se basan, por ejemplo, en años de vida de supervivencia, como pueden ser muchos de los estudios que se realizan en tumores, años, por ejemplo, en mortalidad. El problema de este tipo de estudios es que para recopilar todo ese tipo de información se requiere mucho tiempo, y a lo largo, por ejemplo, en un estudio tumoral pues hay bastantes pérdidas, sobre todo a la hora de las variables clínicas. Los biomarcadores, por contra, nos sirven para acelerar muchas de las variables, o para saber cómo podrían predecir de alguna manera cómo van a comportarse ciertas variables en ciertos pacientes bajo determinadas circunstancias. ¿Por qué son importantes los biomarcadores? Lo primero de ellos porque de alguna manera predicen el riesgo de enfermedad. Algunos de ellos pueden predecir la progresión de una enfermedad, o si una enfermedad está activa o está estable. Además,
los usamos para predecir la respuesta a ciertas terapias que nosotros podemos utilizar en ciertos ensayos clínicos. Además de las respuestas a ciertas terapias, nos pueden indicar si esos biomarcadores pueden indicar también si hay toxicidad a esas terapias o si existen interacciones entre otros medicamentos. Los biomarcadores son importantes porque participan en el proceso de desarrollo de los fármacos. Hoy en día, una de las mayores fallas que tiene la industria farmacológica es la del desarrollo de una terapia. Fijaos que a pesar de que un fármaco pase por todas las etapas, que luego posteriormente os las enseñaré, por todas las etapas que tiene que pasar, que es fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, fijaos que a pesar de que salga exitoso en todas de esas etapas, la probabilidad de que un fármaco salga al mercado laboral es de 1 de 10. Estos biomarcadores nos ayudan en ese sentido a acelerar a que salgan las terapias mucho antes al mercado y sobre todo nos ayudan a identificar qué terapias no van a ser eficaces en los estadios más iniciales. Estas son todas las etapas en las que debería participar, en las que debería pasar un fármaco antes de llegar al mercado laboral. La última fase es la fase 4 y es la fase comercialización, en donde se comercializa el fármaco e incluso en esa fase a veces hay estudios de postcomercialización. Pues bien, los biomarcadores nos ayudan en todas las fases, tanto en las fases de laboratorio, desde que se inicia o se diseña o se programa el fármaco, hasta la fase final, que es la fase de comercialización. También son importantes los biomarcadores porque hoy en día la medicina, a pesar de que algunos creen que no avanza demasiado rápida, sí que avanza en el sentido que de alguna manera, hoy en día la ideología de la medicina o de los ensayos clínicos ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de una medicina para todos, es decir, antiguamente, pues por ejemplo, os ponen un ejemplo, las vitaminas son buenas para las distrofias de retina, pues todo el mundo a tomar vitaminas para las distrofias de retina. Sin embargo, a medida que avanzan y sacan nuevos biomarcadores, se ve que las vitaminas no son buenas para todas las distrofias de retina. Por ejemplo, un paciente con Stargardt, pues la vitamina E no le beneficia en absoluto. Pasamos de una medicina para todos a una medicina estratificada. Es decir, hemos sido capaces, a través de ciertos biomarcadores, de identificar a qué pacientes les puede beneficiar o en qué pacientes podemos tener un efecto positivo de ciertas terapias. El siguiente paso es una medicina personalizada, es decir, que cada paciente reciba aquella terapia que sea la apropiada para él mismo. Y para esto es lo que os vienen diciendo durante toda la mañana, es decir, hay que identificar a los pacientes porque precisamente en pacientes con retinitis pigmentosa la variabilidad fenotípica es muy grande y por lo tanto una terapia le puede beneficiar a algún paciente, pero quizás a otro paciente con retinitis pigmentosa no le beneficie. Bueno, está un poco alterada la diapositiva. El ensayo clínico que sería ideal para esto sería el ensayo End-of Trial, que es, pues es un ensayo clínico que se hace con una sola persona, con un solo paciente. Este tipo de ensayos clínicos son muy caros, muy costosos, tampoco se pueden extrapolar al resto de los pacientes y sobre todo se realizan en pacientes que tienen enfermedades muy raras. Saber que existen diferentes biomarcadores y que los usamos unas veces para monitorizar la seguridad de las terapias que utilizamos, otras veces los usamos para identificar los pacientes que pudiesen estar en riesgo, otras veces los utilizamos como predictores de alguna respuesta a tratamientos y en definitiva existen hasta 7 biomarcadores. Alguno podría hacerse la pregunta de por qué entonces no hacemos todos los estudios con biomarcadores. Fijaos que para que un biomarcador sea eficaz, eficiente y tenga validez, la duración desde que de alguna manera se diseña como biomarcador hasta que se da su paso o se le certifica como biomarcador seguro, tienen que pasar casi 10 años. Esto en la mayoría de los estudios pues sacan muchos biomarcadores, pero a la hora de validar los resultados de esos biomarcadores muchas veces no es posible por motivos diferentes. Uno de ellos pues, puede ser el coste que lleva validar todo este tipo de biomarcadores, otro de ellos es la variabilidad que existe entre los propios pacientes. Hay biomarcadores que pueden indicar ciertas patologías en algunos, pero en otros
pueden ser totalmente distintos. Nuestra experiencia en el IOBA con los biomarcadores pues es bastante amplia y llevamos muchos años. Bueno, pues de alguna manera me gustaría pensar que somos, por lo menos en Valladolid, los líderes en biomarcadores y en buscar biomarcadores para diferentes enfermedades. Tenemos sobre todo biomarcadores o tenemos grupos muy fuertes para la identificación de biomarcadores del segmento anterior, sobre todo en el ojo seco, donde ahí os presento, por ejemplo, el grupo de superficie anterior, donde tienen numerosos estudios utilizando biomarcadores para una enfermedad que es inflamatoria, que es el ojo seco. También tenemos biomarcadores en pacientes que han tenido una cirugía refractiva, en la que desgraciadamente pues han tenido una complicación que es un dolor crónico posoperatorio. Y bueno, pues deciros también, me siento también bastante orgulloso de uno de los investigadores pues es Eva, que también ha participado en el estudio de retinitis pigmentosa. Deciros también que, por ejemplo, se han utilizado biomarcadores para identificar a aquellos pacientes que pudiesen estar en riesgo de desarrollo de un dolor posoperatorio. Y también se ha abierto por primera vez, o la primera o la segunda en toda España, la primera unidad de dolor ocular en Valladolid, concretamente en el IOBA. También se han analizado biomarcadores genéticos, sobre todo de farmacogenética, en pacientes con glaucoma. Se hicieron diferentes estudios y se vieron sobre todo cómo era la respuesta a determinados tratamientos hipotensores, analizando el tipo de unos polimorfismos o unos genes, unas variedades genéticas que tenían los pacientes. Y en la parte posterior del ojito pues tenemos también otro grupo, que es el grupo de retina, y que también se dedica a biomarcadores. Dentro del grupo de retina tenemos dos grandes áreas. La primera de ellas es una patología que es el desprendimiento de retina y una complicación que es la retinopatía proliferante. Y también hemos realizado diferentes estudios, sobre todo de identificación genética de pacientes que están en riesgo de padecer esa complicación. Y entre ellos pues me incluyo yo, en el que pude hacer la tesis en pacientes que tuvieron una complicación secundaria a un desprendimiento de retina. Dentro del segmento posterior, pues iniciamos un estudio con retinitis pigmentosa y el estudio se inició gracias básicamente a esta persona, que es Andrés Gálvez García, y él nos propuso una idea o nos expuso una idea en la que él tenía la sensación de que cuando padecía una situación de estrés puede ser laboral, o estrés puede ser tras una infección viral, o estrés puede ser una situación de agotamiento, por ejemplo, él lo que notaba es que su visión variaba y notaba o tenía la sensación de que su visión decaía. Y además, una vez que pasaba esa situación de estrés, parecía que como que había perdido visión, es decir, como que había progresado la enfermedad. A día de hoy existen cada vez más evidencias de que el estrés, existen diferentes tipos de estrés. Uno es el estrés psicosocial o psicosomático y otro es el estrés oxidativo, son diferentes, pero cada vez hay más evidencias de que el estrés, el psicosocial o el psicosomático, parece que afecta o hace que los pacientes con patología retiniana, no solo los pacientes con retinitis pigmentosa, tengan variaciones en la enfermedad. El problema de estudiar pacientes con una enfermedad degenerativa es que la propia enfermedad ya incluye sesgos, porque la propia enfermedad ya va a hacer o va a crear un estado de estrés en el propio paciente. Es una enfermedad crónica, la mayoría de los casos no tiene cura, o los tratamientos que existen tienen muy poco efecto terapéutico en el frenar el desarrollo o progresión de la enfermedad, por lo que esto crea una situación de estrés en el paciente. La mayoría de los pacientes con una enfermedad crónica, no solo los pacientes con retinitis pigmentosa, desarrollan factores de alguna manera psicológicos o estados psicológicos negativos, como puede ser pues, dormir mal, estados de ansiedad, estados de distrés. Todo esto conduce a una peor calidad de vida de los pacientes,
conduce a un mayor riesgo de padecer ciertas patologías, entre ellas trastornos del sueño-vigilia, patologías cardiovasculares y sobre todo a un aumento en el gasto sanitario, porque son pacientes que están en riesgo y que van a desarrollar ciertas patologías por el mero hecho de vivir en una situación de estrés crónico, ¿vale? Gracias a Andrés, pues nos pusimos, en primer contacto lo hizo el profesor Pastor con Andrés Gálvez. Se hizo una colaboración con ACLAR. Para nosotros el IOBA no es nuevo colaborar con las asociaciones de pacientes, pero por ejemplo para mí sí era nuevo el tener una colaboración con una asociación de pacientes. Creo que las asociaciones de pacientes, y ACLAR por ejemplo lo está empezando a entender, creo que puede moverse como asociación y debe moverse como asociación, y gracias a que por ejemplo ellos se mueven, pues se logró un estudio colaborativo en un primer lugar con Andrés y posteriormente con los pacientes de ACLAR. En este estudio pues se diseñó un estudio para poder analizar el estrés, a diferencia de otros estudios en los que intentan analizar una terapia génica o ver la respuesta de un tratamiento. Pues nosotros quisimos objetivar cómo era el estrés en estos pacientes con retinitis pigmentosa. Entonces analizamos biomarcadores que nos van a dar una medida objetiva de cuál es el nivel de estrés en este tipo de pacientes. Pero además había que hacerlo de una manera en la que los pacientes o las muestras que recogiésemos de estos pacientes pues no tuvieran o hubiese que dañar, o por ejemplo sacar sangre, o hubiese que pinchar, o hubiese que molestar demasiado en exceso al paciente. Por lo que se decidieron coger muestras muy simples, que son de saliva, de pelo y de lágrima. La mayoría de los biomarcadores o las moléculas que vamos a analizar para ver cómo es el estrés en este tipo de pacientes ya están validados en otros estudios, no para distrofias de retina hereditaria, pero sí para otros estudios de inflamación o otros estudios de estrés oxidativo. Además, fuimos un poco más ambiciosos y quisimos desdoblar el estudio y analizar muchas más cosas. Una de las que analizamos es ver cómo era el estado de calidad del sueño en este tipo de pacientes, y se pasaron dos encuestas que están validadas para estudios del trastorno del sueño-vigilia. Y además hicimos una exploración oftalmológica para poder clasificar cómo clasifican actualmente los ensayos clínicos a los pacientes. Todo ello, la idea global es intentar una clasificación de los pacientes para tener una medicina mucho más precisa y un tratamiento mucho más preciso para este tipo de pacientes. Nuestro primer objetivo, por lo tanto, fue examinar la asociación que puede existir entre el grado de severidad de los pacientes, el estrés molecular, en este caso a través de la saliva, del pelo y de la lágrima, y el impacto psicológico que tienen ellos a través de las encuestas de ansiedad y de sueño. Los primeros tres problemas que nos encontramos al analizar ese tipo de variables es que, como he dicho anteriormente, la propia enfermedad ya crea estrés dentro del paciente y por lo tanto va a crear un sesgo a la hora de analizar ese tipo de variables. El segundo de ellos es que para analizar el estrés, la única medidas o instrumentos o herramientas que disponemos son de unas encuestas de estrés que el paciente rellena en función de las preguntas que se le hacen. Por lo tanto, son meramente subjetivas y no hay una manera objetiva de cuantificar cuál es el estrés. El tercer problema que nos encontramos es que a día de hoy no hay ningún biomarcador que haya sido validado para el estrés crónico. Por lo tanto, teníamos un punto de partida bastante difícil. Lo que intentamos diseñar con el estudio fue introducir unas medidas objetivas que fueron una serie de moléculas que íbamos a analizar en el pelo, en la saliva y en la lágrima. De alguna manera, para poder objetivar de manera objetiva, valga la redundancia, el estrés que tenían este tipo de pacientes. Se introdujeron los pacientes gracias a la colaboración con ACLAR, y gracias a ellos pudimos llegar a la cifra
Fueron 78 los que pudimos recoger de manera adecuada todas las variables, aunque vino mucho más gente a Diogan. Nuestra segunda propuesta dentro del estudio fue valorar cómo de eficaz es la prueba que realizamos en una consulta diaria de oftalmología en un paciente sin dilatar. Recordar que cuando los pacientes con problemas de segmento posterior van a la consulta oftalmólogo, generalmente utilizamos unas gotitas que dilatan, y esa dilatación pupilar pues produce un mayor deslumbramiento en los pacientes que tienen la enfermedad. Y lo que quisimos es ver si realmente podemos hacer las evaluaciones diarias de los pacientes con un cierto grado de calidad sin tener que dilatar a este tipo de pacientes. Por lo tanto, una de las pruebas que se realizaron fue realizar tanto el campo visual como la tomografía de coherencia óptica, como la sensibilidad de contraste, sin dilatación de los pacientes. Dentro de los retos que suponía todo esto, lo primero de ellos es que la mayoría de los pacientes con retinitis pigmentosa tienen cataratas, con lo cual va de alguna manera a entorpecer la calidad de las imágenes. La segunda de ellas es que no había una dilatación, y esa fue una de las premisas que nos puso a Clark. Y la siguiente de ellas es que la mayoría de los pacientes tienen muy baja visión y por lo tanto no fijan bien dónde tienen que mirar exactamente en el punto. Por lo tanto, lo que hicimos fue clasificar a los pacientes en función de cuál fue el análisis oftalmológico, según unas características clínicas, y graduamos a los pacientes en moderados, severos y leves. Desgraciadamente, los pacientes que tuvimos, la mayoría de ellos eran moderados severos, y solo tuvimos 2 pacientes que eran leves. Por lo tanto, a la hora de analizar todos los datos, los 2 pacientes leves pasaron al grupo de moderados. Deciros que los primeros resultados, que son preliminares y que, como he dicho anteriormente, todos los biomarcadores que salgan hay que validarlos, fueron presentados en un congreso internacional en Vancouver, y para el que no vea la diapositiva, pues aparece un póster, y ahí aparece el símbolo de ACLAR, por primera vez pues en Vancouver, en Canadá, en un congreso internacional. Algunos de los resultados os los doy ahora, y eso es parte de lo que se ha conseguido en el estudio. El estudio sigue en marcha. Se analizaron 156 ojos de 78 pacientes, fueron 48 hombres, 30 mujeres, la media de edad fue de unos 51 años, y simplemente, como ya he dicho antes, tuvimos 2 pacientes con retinopatía pigmentosa leve, y la mayoría de ellos eran moderados severos. En la gráfica que existe en la diapositiva, y para la gente que no pueda verla, pues aparecen 3 gráficas. Una de ellas es la agudeza visual, que es cuánto ven los pacientes. La mayoría de los pacientes que acudieron a nuestro estudio pues tenían una media de agudeza visual, los que eran moderados, de 0,4. 0,4 es aproximadamente, para que veáis una idea, un 40%. Mientras que la media de agudeza visual de aquellos pacientes que tenían una retinitis pigmentosa severa era de un 20%. ¿De acuerdo? Había diferencias significativas entre los 2 grupos, entre moderada y severa, en la agudeza visual. En cuanto al OCT, que es una prueba que se utiliza hoy en día en oftalmología para poder valorar cómo es la retina central, que es la parte más importante del ojito, pues también se vieron alteraciones tanto en el grupo moderado como en el grupo severo, aunque no había diferencias entre ellos. Y en cuanto al campo visual, pues fijaos que la mayoría de ellos tenían una media de desviación de casi menos 30 decibelios. Eso aproximadamente es 0 grados de visión en el campo visual, tanto en el grupo moderado como en el grupo severo. Hicimos una correlación y vimos que la clasificación clínica se correlacionaba bien con las variables de agudeza visual, del espesor macular y del campo visual, del deterioro del campo visual. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos clasificar, igual que clasifican los ensayos clínicos, con variables clínicas a nuestros pacientes de retinitis pigmentosa. Aquí hicimos el análisis de
de calidad del sueño de los pacientes y se pasaron 2 encuestas que están validadas en otros estudios. Lo que nos vienen a decir las encuestas es algo que ya sabéis, que es que tenéis trastornos del sueño-vigilia. La mayoría de ellos tenían una pobre calidad del sueño, ¿vale? Pero sin embargo la mayoría de ellos no tienen una somnolencia diurna, o al menos en nuestro grupo de estudio. Quiere decir que vuestra calidad de sueño pues es bastante mala. En la gráfica o en la diapositiva aparecen 2 gráficas. Normal aparece un cuadrado que se divide en 3. Los normales serían pues, aquellos puntos más superiores, los que tienen una afectación leve serían los del medio y los que tienen afectación severa serían los de abajo. Había, en cuanto a somnolencia diurna, había muy pocos pacientes que estuviesen en la fila de abajo. Sin embargo, en cuanto a la calidad del sueño, pues la cosa cambia y tienen de la mitad del cuadro, pues casi el 50% aparecen pacientes con muy poca o con mala calidad del sueño. En cuanto al nivel de ansiedad, pues este fue un hallazgo que no es nuevo para vosotros tampoco, pero sin embargo lo que llegamos de alguna manera a percibir es que la mayoría de los pacientes que estudiamos no tenían la sensación de estar estresados. Y de hecho les preguntaba, ¿pero tú estás estresado? No, yo estoy normal, no tengo mis pulsaciones van lentas, no tengo sudoraciones, no tengo palpitaciones, yo no tengo la sensación de estar en un nivel de estrés o de ansiedad. Sin embargo, la mayoría de los ítems, que son otra encuesta de ansiedad que recogió o que fue recogida en dos momentos, reflejan que la mayoría de los pacientes pues están en un grado severo o alto de ansiedad o de estrés, ¿vale? La tercera parte es la parte que todavía está por desarrollar, que es la parte de los biomarcadores objetivos. La que sí se ha podido ya realizar es la de los biomarcadores en saliva y que vienen a reflejar un poco y vienen a, de alguna manera, confirmar lo que previamente ya se han realizado o se ha recogido con las encuestas. Aquí aparecen varios biomarcadores, uno de ellos es la testosterona, otro de ellos es el cortisol, otro es la alfa-amilasa, otro sería el TNF-alfa, que tienen que ver, son todos biomarcadores relacionados, por ejemplo, con la inflamación o con el estrés oxidativo. Pero, por ejemplo, hay 2 muy curiosos. El primero de ellos es el cortisol, que ya lo habéis oído esta mañana en la primera charla, y el segundo de ellos es la melatonina, que probablemente a muchos de ustedes os suenen, y probablemente alguno de ellos esté tomando melatonina por su cuenta a día de hoy. Seguramente alguno habrá oído que como tengo un trastorno de sueño-vigilia, pues voy a inflarme a melatonina. De los hallazgos que encontramos, lo primero de ellos es que los pacientes de nuestro estudio, no se pueden extrapolar a todos los pacientes con retinitis pigmentosa, los niveles de testosterona eran muy bajos. Bien. Lo segundo que vimos es que el nivel de cortisol se disparaba. Esta muestra fue analizada o fue comparada con un grupo sano, ¿de acuerdo? Entonces, todas las comparaciones que aparecen en nuestro estudio se han comparado con un grupo de pacientes sanos que, en teoría, no tienen ningún tipo de patología. Por lo tanto, los niveles de cortisol comparados con un grupo de población sana, pues eran elevadamente elevados, eran muy elevados, estaban en rangos elevados. Sin embargo, fijaos, luego existen otros marcadores de inflamación, que algunos de ellos sí son significativos, otros no, hay diferencias, y en el que sí también había diferencias es en el de melatonina. La melatonina, por ejemplo, tiene niveles muy bajos. Por ejemplo, el estudio o el grupo de pacientes que nosotros estudiamos tenían niveles muy bajos de melatonina. El cortisol tiene que ver con el estrés y por lo tanto con la producción de ciertas hormonas, andrógenos y estrógenos, y por eso también la testosterona se ve influenciada. El cortisol elevado indica que el paciente está en un estado crónico de estrés y ansiedad. Esto que conduce a la larga, pues conduce a enfermedades cardiovasculares, conduce sobre todo a que el paciente esté inmunodeprimido y por lo tanto tenga mayores o esté expuesto a mayores infecciones, tanto virales como bacterianas, a que su sistema inmune sea mucho más, de alguna manera, un poquito peor que una persona que esté sana. La melatonina, ¿a qué conduce? Pues conduce sobre todo a que es una especie de despertador y es la hormona que nos dice cuándo debemos irnos a la cama
y cuándo podemos estar en el sueño vigilia. Tanto el cortisol como la melatonina lo que hacen es una especie de reloj y lo que nos hace es funcionar para saber que si estamos de día o si estamos de noche. En función de cómo regulemos estas dos hormonas, pues el cuerpo va regulando o va produciendo diferentes tipos de tanto proteínas como enzimas como hormonas. Es decir, que de alguna manera lo que ya constatan las encuestas o las validaciones de estrés se recoge de manera objetiva en las muestras de saliva. El siguiente paso sería, deciros que para los siguientes pasos y gracias a la colaboración entre ACLAR y el IOBA, pues nuestro proyecto fue seleccionado para recibir fondos de la gerencia de la convocatoria de investigación de la Gerencia Regional de Salud. No es mucho dinero, pero ese dinero es fundamental para poder seguir analizando las muestras que se recogieron de pelo y para poder analizar las muestras que se recogieron de lágrima. Recordar que es un proyecto que nace sin ningún tipo de financiación, que nace de la buena fe y de la buena colaboración entre ACLAR y el IOBA, y que nace de las horas extras que pues, un grupo de colaboradores y yo pues, hemos intentado hacer en nuestras horas extras. Por lo que creo o considero que hemos llegado a bastantes puntos y podemos llegar a muchos más si seguimos en esta colaboración. Por lo tanto, cuando nos pedías, Alfredo, un compromiso de colaboración, lo tienes, claro que lo tienes, pero también de alguna manera os mandaría el mensaje o la señal que como asociación, yo no sé la de proyectos de investigación que haya recibido ACLAR, pero probablemente, y no me equivoque, este pueda ser uno de los primeros. También como asociación os podría decir que es la primera vez que aparece ACLAR en un congreso internacional de ojos. Entonces creo que como asociación os queda todavía mucho recorrido para conseguir cosas. Por supuesto, contáis con nuestra ayuda para, sobre todo, continuar con proyectos de investigación en los que, desde luego, seguimos trabajando. Los siguientes pasos son un poco más ambiciosos, como os he dicho anteriormente. El primero de ellos sería terminar el estudio y ver qué biomarcadores pueden ser utilizados o pueden ser validados tanto en pelo, en lágrima o en saliva. Y el objetivo final es la clasificación de los pacientes. Existen diferentes maneras de clasificar a los pacientes. Pueden ser genéticamente, puede ser a través de exploraciones clínicas oftalmológicas o pueden ser a través de biomarcadores. Nuestra idea es una clasificación global que aúne o que reúna todas esas variables, tanto las variables de estrés como las variables objetivas, como las variables oftalmológicas, como las variables que se recojan de la genética. En la mayoría de los casos, uno de los problemas que hemos encontrado y que bien han descrito esta mañana mi compañero es que la mayoría de los pacientes no tienen una identificación genética, con lo cual pues esa parte se nos hace mucho más difícil. La idea de clasificar a los pacientes no es que uno lleve una etiqueta y diga, bueno, pues ya estoy etiquetado como retinitis pigmentosa A o B o C o D. La idea es que si algún día sale el ensayo clínico, la idea es daros a cada paciente el tratamiento que mejor le pueda venir. Y la idea es identificar aquellos pacientes que puedan tener estrés elevado o niveles de estrés y ansiedad elevados, que ellos mismos no se dan cuenta de que están padeciendo esa situación y de alguna manera actuar, bien sea a través de fármacos o a través de ciertas moléculas o a través de, se me ocurre a bote pronto, pues terapias conductuales que pudiesen bajar o interactuar o de alguna manera disminuir ese impacto del estrés sobre su capacidad funcional. Como guinda final, y esto está simplemente en pañales, no quiero dar ninguna esperanza a nadie, la idea es trabajar en un ensayo clínico y os puedo garantizar que ya me he puesto a ello y llevo varios meses, entre ellos meses, trabajando en lo que podría ser una propuesta de un ensayo clínico y en la que espero, por supuesto, tener la colaboración de ACLAR y de todos ustedes. Deciros que, bueno, pues esta es vuestra casa.
vuestra casa para todos los problemas que queráis, o para los problemas sobre todo en los que podamos ayudaros, no solo a nivel de oftalmológico, sino también en el sentido de poder buscar ayudas, entre ellas, pues, por ejemplo, intentar guiaros hacia terapias conductuales o intentar ayudaros a la hora de identificar hacia ciertos ensayos clínicos, o incluso para daros información quizás más técnica de la que tengáis algunas dudas en cuanto a terapias. También es vuestra casa para invitarnos a una cerveza de vez en cuando, porque bueno, habéis pasado 80 personas por allí, pero nadie nos ha invitado a ninguna caña, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por vuestra atención.